Saludos, alma querida. Que la paz de Cristo envuelva tu corazón en este instante, porque lo que esta persona va a escuchar hoy no es una idea ligera, ni una frase bonita para consolar el dolor por unos minutos. Es una revelación que puede sacudir por completo la forma en que ha mirado su propia vida hasta ahora. Y aquí va la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la herida más profunda de su familia no hubiera sido un error, sino una cita espiritual que su alma ya conocía antes de nacer? Piénselo un segundo. ¿Y si aquello que más le dolió en su hogar fuera justamente una de las claves más decisivas de su historia? Eso incomoda, eso confronta, pero también puede abrir una puerta que llevaba años cerrada por dentro. Hay una pregunta que muchas personas sienten en silencio, aunque casi nunca se atreven a formularla con todas sus letras. ¿Por qué nací justamente en esta familia? ¿Por qué ese padre, esa madre, esos hermanos, ese ambiente, esas tensiones, esas ausencias, esas heridas que parecían tocar exactamente el punto más sensible del alma? Porque, seamos sinceros, a veces la familia no se siente como refugio, a veces se siente como un misterio doloroso, como una prueba que nadie explicó, como un lugar donde la persona aprendió a callar, a aguantar y a preguntarse en secreto qué hizo para merecer algo así. Y lo más inquietante de todo es esto. Tal vez no fue azar, tal vez no fue simple castigo, tal vez no fue solo biología. Tal vez hubo una razón espiritual mucho más profunda detrás de ese nacimiento. Lo más impactante es que mucha gente intenta sanar su dolor familiar sin entender primero qué significa ese dolor. Intenta olvidar, intenta agradar, intenta alejarse, intenta convencerse de que ya pasó, pero por dentro algo sigue latiendo, como diciendo que ahí todavía hay una verdad no comprendida. Y según visiones espirituales asociadas a enseñanzas que llegaron a través de Chico Xavier, los vínculos familiares pueden ser mucho más que coincidencias de sangre. Pueden ser reencuentros, reajustes, pruebas, misiones y oportunidades silenciosas de transformación. Pero atención, porque esto no viene a romantizar el sufrimiento ni a justificar injusticias. Viene a mostrar algo más fuerte, que quizá esta persona no nació en esa familia para ser destruida, sino para despertar. Y cuando esa idea entra en el corazón, aunque entre despacito, ya no se puede seguir viendo la propia historia de la misma manera. Hay personas que crecieron dentro de su propia casa, sintiéndose fuera de lugar, como si algo no terminara de encajar jamás. Desde fuera, todo parecía normal, incluso una familia como cualquier otra. Pero por dentro, había un peso difícil de nombrar. No siempre fue violencia visible, ni grandes gritos, ni escenas de novela. A veces fue algo más sutil, y justamente por eso más confuso. Una frialdad constante, una distancia rara, una sensación de no pertenecer del todo. Y claro, cuando alguien siente eso en el lugar donde debía encontrar refugio, termina preguntándose en silencio si hay algo malo en él. Muchos cargan esa duda durante años sin decirla en voz alta, porque da vergüenza admitir que el propio hogar dolía. La persona mira a otras familias, escucha frases como «hay que agradecer», «podría ser peor» y aprende a tragarse lo que siente. Pero el alma no es tonta, y cuando una herida se repite, insiste en preguntar, ¿por qué justamente aquí? ¿Por qué con estas personas? ¿Por qué este vínculo parece tocar exactamente la parte más sensible del corazón? Esa pregunta no nace de debilidad ni de ingratitud, nace de una intuición profunda de que hay algo en esa historia que todavía no fue comprendido. Y cuando esa pregunta aparece una y otra vez, no aparece por capricho, sino porque la respuesta quizá no cabe en una explicación superficial. No alcanza con decir «te tocó» o «así es la vida»,
porque hay dolores familiares que parecen venir con una carga más honda, casi como si trajeran una memoria invisible. A veces la persona no sabe explicar por qué se siente agotada después de convivir con ciertos parientes, o por qué desde niño carga una tristeza que nadie le enseñó a nombrar. Lo más importante aquí es que no está sola, ni está rota por sentir eso. Y justamente ahí empieza a abrirse una puerta delicada, porque si esa herida duele tanto, tal vez su origen no sea tan simple como parecía. Uno de los errores más dolorosos al mirar la propia historia familiar es pensar que todo fue simple casualidad o castigo puro y duro. La persona sufre, mira su casa, recuerda ciertas escenas y concluye: me tocó la peor suerte del mundo, o debo estar pagando algo terrible. Y aunque esa lectura parece dar una respuesta rápida, en realidad deja el corazón aún más cansado. Porque si todo fue azar, entonces no hay sentido. Y si todo fue castigo, entonces solo queda culpa. Ninguna de esas dos ideas trae verdadera comprensión. Apenas aprietan más el pecho. Desde una mirada espiritual más profunda, la familia no aparece como un accidente biológico sin propósito, ni como una condena automática caída del cielo. Sería demasiado pobre reducir vínculos tan intensos a una lotería emocional o a una sentencia sin matices. Hay encuentros humanos que parecen improvisados, sí, pero hay otros que llegan con una densidad distinta, con una fuerza que no se explica solo por la genética, la educación o el ambiente. Es como cuando alguien entra en una habitación y percibe que allí ya había una historia ocurriendo antes de que se sentara. Algunas familias se sienten exactamente así, como si el alma hubiera entrado en una obra que ya estaba en marcha. Eso no significa romantizar el sufrimiento ni decir que todo debe aceptarse con una sonrisa forzada, porque no, tampoco va por ahí. Significa entender que incluso donde todavía no hay paz, puede haber sentido. Y ojo, sentido no es lo mismo que permiso para el abuso, ni explicación bonita para la injusticia. A veces, la primera reorganización emocional llega justo cuando la persona comprende que su historia quizá no sea una broma cruel del destino, sino una experiencia que guarda una lógica mayor, aunque todavía no la vea completa. Y cuando esa idea empieza a acomodarse por dentro, surge una pregunta todavía más decisiva, casi inevitable. Si no fue azar ni castigo puro, entonces, ¿qué fue lo que definió ese encuentro? A esta altura, la persona ya siente que la pregunta no es pequeña, y justamente por eso necesita un mapa claro para no perderse. Porque cuando un tema toca heridas familiares, el corazón se activa rápido, pero la mente también necesita orden. Entonces, este recorrido no viene a lanzar frases sueltas ni ideas bonitas para compartir en una taza de café espiritual. Viene a abrir, paso a paso, posibles razones por las que alguien nace precisamente en cierta familia. Y no solo para entender el pasado, sino para mirar el presente con otros ojos, que ahí es donde la cosa de verdad se pone seria. Lo que se va a desplegar aquí tiene varias capas, como esas puertas que se abren una detrás de la otra. Primero, aparecerá la idea de los reencuentros espirituales, porque hay vínculos que no parecen empezar en esta vida, sino continuarla. Después vendrán los reajustes, las heridas antiguas, las pruebas, las afinidades, las misiones silenciosas y ese tipo de experiencias que muchas veces la persona vive sin saber cómo nombrarlas. No se trata de complicar lo simple, sino de iluminar lo que ya estaba siendo sentido por dentro, como cuando alguien encuentra por fin la palabra exacta para una emoción vieja y, de golpe, todo empieza a tener más forma. Pero antes de entrar en esas razones más específicas, hace falta sostener todo esto sobre una base firme, porque si no, el mensaje se vuelve humo. La persona necesita una visión espiritual consistente,
algo que no sea solo emoción del momento, sino una estructura capaz de explicar por qué ciertos lazos llegan tan cargados desde el comienzo. De otro modo, el video tocaría la herida, sí, pero no ofrecería un camino real para comprenderla. Y lo interesante es que esa base ya empieza a insinuar algo importante. Algunas relaciones no nacen de cero cuando el cuerpo nace, y entender eso cambia por completo la lectura de lo que viene después. Desde la visión espírita, la familia no se limita a un árbol genealógico dibujado en papel, con nombres, fechas y apellidos acomodados en línea recta. Hay algo más hondo latiendo debajo de esa estructura visible. Los lazos familiares pueden continuar, reorganizarse o reaparecer a través de distintas encarnaciones, no como una repetición mecánica, sino como un campo vivo de aprendizaje, recomposición y crecimiento. Por eso algunas relaciones llegan con una intensidad difícil de explicar desde el primer día, como si el alma reconociera antes de que la mente pudiera entender. Y cuando eso ocurre, la persona suele sentir que hay una historia allí, aunque no sepa todavía cómo leerla. A veces, un hijo nace y desde pequeño parece traer una afinidad inmediata con alguien de la casa, o una resistencia extraña frente a otro miembro, sin que haya pasado nada objetivo todavía. En otros casos, dos hermanos crecen bajo el mismo techo, con los mismos padres, la misma comida y la misma escuela, pero reaccionan de forma completamente distinta a un mismo ambiente. La explicación material observa el contexto y hace bien, pero no siempre alcanza para explicar toda la profundidad del vínculo. Es como ver solo la superficie del río y olvidar que debajo hay corrientes cruzadas, remolinos viejos y direcciones invisibles. La visión espiritual no niega lo visible, simplemente dice que lo visible no siempre cuenta toda la historia. Eso ayuda a entender por qué ciertas relaciones parecen venir cargadas desde el inicio, con amor inmenso, rechazo sin motivo claro, cuidado espontáneo o tensión persistente. No significa que todo esté predeterminado, ni que la persona esté condenada a repetir el mismo dolor para siempre. Significa, más bien, que algunos vínculos no empiezan en el nacimiento físico, sino que ya traen una trayectoria anterior pidiendo continuidad, ajuste o transformación. Y justamente por eso la primera gran razón espiritual para nacer en una familia específica resulta tan importante. Porque en muchos casos, antes incluso de hablar de pruebas o reparaciones, existe algo más simple y al mismo tiempo muy profundo: el reencuentro. Una de las explicaciones espirituales más conmovedoras para nacer en una familia específica es la del reencuentro. Hay almas que ya compartieron caminos antes, que ya se amaron, se ayudaron, se decepcionaron o se perdieron de vista en otras experiencias, y que vuelven a aproximarse porque la historia entre ellas no terminó. A veces ese regreso sucede con dulzura, casi como un abrazo antiguo que retoma su lugar. Otras veces llega con una extraña mezcla de atracción y cansancio, como cuando la persona dice: no sé por qué, pero con este familiar siento algo muy fuerte desde siempre. Y esa intensidad, aunque no lo explique todo, muchas veces es una pista. No todos los reencuentros ocurren entre espíritus perfectamente afines, como si la familia fuera un club celestial de almas siempre bien resueltas, porque sería lindo, sí, pero no funciona tan prolijamente así. Hay reencuentros de almas amigas, claro, pero también de almas heridas, de grupos espirituales enteros que vuelven a convivir para continuar una historia interrumpida. A veces una madre protege con una ternura que parece venir de mucho más atrás que esta vida. A veces un abuelo mira a un nieto y siente una familiaridad tan profunda que no consigue ponerla en palabras. Y a veces el vínculo con un hermano parece intenso desde la infancia, no solo por la convivencia, sino porque algo entre ambos ya venía siendo tejido desde antes. Un ejemplo sencillo ayuda a aterrizar esto.
Hay personas que, desde niñas, sienten un cariño inexplicable por un familiar específico, incluso uno con quien casi no conviven, como si existiera una confianza inmediata, una cercanía sin esfuerzo. En otros casos, ocurre lo contrario. La relación no es ligera, pero sí profundamente significativa, como si el alma reconociera que allí hay una historia pendiente. Es parecido a reencontrarse con alguien en una estación y percibir, sin que haga falta mucha conversación, que no se trata de un desconocido cualquiera. Y cuando la persona empieza a considerar esa posibilidad, entiende que no toda conexión fuerte dentro de la familia nació de la nada. Eso no significa que cada emoción intensa deba ser interpretada como prueba absoluta de una vida pasada específica. Porque tampoco hay que salir por ahí haciendo telenovela reencarnacionista con todo, ¿no? La idea es más sobria y más útil. Ciertos vínculos familiares pueden traer continuidad espiritual y esa continuidad ayuda a explicar por qué algunas relaciones ya nacen densas, dulces, confusas o intensas. La familia, en este sentido, no sería apenas un conjunto de cuerpos compartiendo casa, sino un escenario donde historias más antiguas vuelven a tocarse. Y hasta aquí, eso ya mueve bastante cosa por dentro. Pero todavía hay una capa más delicada, porque no todo reencuentro acontece por afinidad leve. Algunos vuelven a encontrarse porque aún existe algo que necesita reparación. Aquí el tema se vuelve más delicado porque muchas veces la persona siente que ciertos vínculos familiares no solo son intensos, sino que tocan exactamente la zona donde más duele. Y eso no siempre se explica apenas por incompatibilidad de temperamentos o por mala suerte en la convivencia. Desde una perspectiva espiritual, algunos lazos pueden funcionar como oportunidades de reajuste, reparación, reconciliación o maduración de heridas morales antiguas. No como un castigo teatral lanzado desde arriba, sino como una posibilidad seria de enfrentar aquello que el alma todavía no supo resolver. En otras palabras, hay relaciones que parecen incómodas porque van directo al punto donde la conciencia todavía necesita crecer. Eso ayuda a entender por qué algunas personas sienten que dentro de la familia siempre son probadas en la misma tecla. Hay quien se ve repetidamente herida por rechazo. Hay quien enfrenta control, humillación, abandono, comparación constante o falta de afecto. Y curiosamente, no es cualquier parte del ser la que se activa. Suele ser justamente aquella donde la persona se vuelve más vulnerable, más reactiva, más insegura, como si la vida tocara una campana interna que ya estaba rajada desde antes. Un ejemplo muy humano sería alguien que, desde pequeño, vive intentando agradar a un padre emocionalmente distante y, sin darse cuenta, reproduce después ese mismo patrón en amistades, amores y ambientes de trabajo. La relación familiar, entonces, no solo duele, también revela con precisión quirúrgica un punto interior que pide cura. Ahora bien, hablar de reajuste no significa justificar violencia, ni pedir que la persona acepte lo inaceptable con una sonrisa mística, porque eso sería una enorme irresponsabilidad. Comprender espiritualmente una relación difícil jamás debe convertirse en permiso para soportar abuso moral, físico o psicológico sin límites. Lo maduro es otra cosa. Reconocer que puede haber una lección espiritual en esa experiencia y al mismo tiempo saber poner distancia, buscar ayuda, protegerse y romper ciclos cuando sea necesario. A veces la reparación no ocurre mediante convivencia constante, sino mediante lucidez, límite y transformación interior. Hay hijos que honran su aprendizaje no quedándose donde son destruidos, sino negándose a repetir con otros la dureza que recibieron. Y eso, aunque no lo parezca, ya es una forma altísima de reajuste. También existe un error común: creer que reajustar significa
pagar sufriendo, como si el alma se curara solo aguantando golpes de la vida hasta caer exhausta. Pero no. El reajuste más profundo muchas veces sucede cuando la persona responde de forma nueva a una vieja dinámica. Cuando deja de mendigar amor, donde solo había frialdad. Cuando aprende a decir hasta aquí. Cuando busca terapia, oración, autoconocimiento, lectura seria y empieza a reorganizar por dentro lo que antes solo soportaba. Libros como El Evangelio según el Espiritismo o Los Mensajeros, por ejemplo, pueden abrir perspectivas muy útiles sobre pruebas, vínculos y responsabilidad moral, siempre que se lean con serenidad y no como manual de culpa. Porque el aprendizaje espiritual no consiste en romantizar la herida, sino en no permitir que ella gobierne toda la vida. Y aquí aparece algo muy importante. Algunas relaciones familiares no reúnen solo deudas antiguas, sino también posibilidades de amparo, crecimiento y servicio. Es decir, no todo lazo difícil existe apenas para reparar errores del pasado. En ciertos casos, también fue escogido para despertar fortalezas que el alma aún no tenía. Y cuando esa idea entra en escena, la lectura de la familia cambia otra vez. Porque tal vez el hogar no haya sido solo un lugar de cobro invisible, sino también el laboratorio exacto donde la conciencia aprendería algo que no aprendería en ninguna otra parte. Y ahí empieza una tercera capa todavía más profunda. Llegados a este punto, la persona puede caer en otro error sin darse cuenta. Pensar que si hay una razón espiritual detrás de la familia, entonces todo se resume a deudas, culpas antiguas y cuentas por saldar. Pero la experiencia familiar no siempre gira solo alrededor del reajuste. Hay almas que nacen en determinados hogares no únicamente para reparar, sino para aprender, amparar, servir o desarrollar virtudes que todavía estaban dormidas. Es decir, la familia también puede funcionar como escuela viva del espíritu, un lugar donde no solo se resuelve el pasado, sino donde se construye una fuerza interior nueva. Y eso cambia mucho la manera de mirar lo vivido. Hay quien nace en una familia emocionalmente fría y justamente por eso desarrolla una sensibilidad rara y preciosa para acoger a otros con calidez. Hay quien convive con personas impulsivas y aprende firmeza sin endurecer el corazón. Hay quien crece entre conflictos y descubre el valor de la paz, no como discurso bonito, sino como conquista diaria. Incluso experiencias muy difíciles pueden despertar cualidades que jamás habrían surgido en un ambiente completamente cómodo. Es como el hierro que, al pasar por el fuego, no agradece el calor en el momento, pero sale de allí con otra consistencia. El alma, muchas veces, también se fortalece en escenarios que no pidió con la parte superficial de sí misma, pero que tal vez aceptó en un plano más profundo por lo que podía llegar a despertar. Eso no significa que el sufrimiento sea una especie de trofeo espiritual, ni que cuanto más dura la familia, mejor para el crecimiento, porque esa lógica, además de cruel, es bastante torpe. La cuestión no es elogiar el dolor, sino comprender el potencial que puede surgir de la forma en que la persona se posiciona frente a él. Algunas almas vienen para aprender compasión, otras para desarrollar límites, otras para ejercitar perdón sin perder dignidad, otras para servir como punto de luz dentro de una casa donde casi nadie sabe amar de forma sana. Y sí, a veces la misión no es salvar a todos, porque eso sería demasiado pesado. A veces la misión es no dejar que la oscuridad heredada siga viajando hacia la próxima generación. Un ejemplo muy real ayuda bastante. Hay personas que fueron criadas con críticas constantes y por eso pasan años creyendo que nunca serán suficientes. Pero un día, cuando despiertan, deciden criar a sus propios hijos con escucha, respeto y presencia. Ahí no hubo apenas un aguante espiritual.
Hubo una transmutación concreta del propio linaje interior. La persona entendió, quizás sin usar esas palabras, que no nació en aquella familia para repetir el molde, sino para interrumpirlo. Y cuando eso ocurre, el hogar deja de ser visto solo como cárcel emocional y empieza a revelarse también como terreno de elección consciente. No porque todo haya sido lindo, sino porque algo muy valioso pudo nacer incluso en medio de lo áspero. Y aún así, esta visión puede ser mal comprendida si la persona la escucha de manera ingenua, porque cuando se habla de misión, prueba o crecimiento, siempre existe el riesgo de que alguien confunda espiritualidad con pasividad y termine aceptando lo que jamás debería aceptar. Ese punto es decisivo, porque entender el sentido espiritual de una familia no puede transformarse en una orden para tolerar humillación, violencia o destrucción emocional. Al contrario, la verdadera madurez espiritual empieza cuando la persona comprende el aprendizaje y al mismo tiempo se niega a llamar amor a lo que la está rompiendo por dentro. Y justamente ahí entramos en el punto más profundo de todo este recorrido. Aquí aparece la síntesis más transformadora de todo lo que se ha venido abriendo. La persona no nació en esa familia para ser destruida, humillada o apagada para siempre. Nació, tal vez, en una experiencia exacta donde su conciencia sería confrontada con algo decisivo. Eso no borra injusticias, no vuelve hermoso lo que fue cruel, y mucho menos convierte el dolor en adorno espiritual. Pero sí cambia la posición interior desde la cual se mira la historia. Porque cuando alguien deja de verse solo como víctima perdida del árbol familiar y empieza a percibir que allí también había una llave de conciencia, algo por dentro se reorganiza. De pronto, ciertas escenas del pasado empiezan a ser leídas de otra manera. No como si todo hubiera estado bien, sino como si cada herida hubiera señalado un punto de trabajo interior muy específico. La falta de afecto pudo empujar a la persona a buscar amor de forma más madura. El exceso de control pudo obligarla a desarrollar autonomía. La convivencia con el caos pudo despertarle una sed profunda de orden, paz y verdad. Es como si la familia hubiera sido, al mismo tiempo, el escenario del choque y el lugar donde quedaron escondidas las pistas de lo que el alma más necesitaba transmutar. Y ojo, eso no es poesía barata, es una forma práctica de recuperar poder interior sin negar la realidad. Cuando esta comprensión entra de verdad, la persona deja de preguntar solo ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarse ¿qué está revelando esto sobre mí, sobre mis patrones, sobre lo que vine a aprender o romper? Esa pregunta cambia todo, porque no se queda atrapada en el pasado como un insecto en ámbar. Empieza a mover el presente. Empieza a mostrar dónde todavía hay dependencias emocionales, miedos antiguos, lealtades invisibles y necesidades de aprobación que ya no pueden seguir mandando. La historia familiar deja entonces de ser apenas una condena sentimental y se convierte en un espejo exigente, sí, pero también tremendamente revelador. Y cuando alguien se atreve a mirarlo sin maquillaje, descubre que dentro del dolor había una dirección. Tal vez por eso algunas de las personas más lúcidas no son las que tuvieron familias perfectas, sino las que lograron tomar conciencia en medio de lo imperfecto. Comprendieron que la experiencia familiar podía haber sido el terreno exacto donde el alma sería llamada a despertar firmeza, compasión, discernimiento, desapego o valentía moral, no para quedarse atrapada allí, sino para salir distinta. Y si esta verdad tiene alguna consistencia real en la vida concreta, entonces la pregunta decisiva ya no puede esperar más. Porque entender todo esto emociona, sí, pero lo que realmente importa es qué hará la persona con esa comprensión a partir de ahora.
Comprender la dimensión espiritual de la propia familia no sirve de mucho si la persona lo deja convertido en una idea bonita que emociona un rato y después se evapora. Lo que transforma de verdad es llevar esa comprensión a decisiones concretas. Por ejemplo, puede empezar observando qué patrón se repite en su historia: necesidad de agradar, miedo al conflicto, culpa excesiva, silencio ante el abuso o carencia de afecto. Nombrar eso ya es un acto poderoso. Incluso algo tan sencillo como escribir durante 7 días lo que más la drena en la convivencia familiar puede revelar más de lo que años de autoengaño habían permitido ver. Después viene un paso todavía más serio: dejar de romantizar lo que le hace daño. Comprender no es justificar. Perdonar no es permitirlo todo. Amar no es convertirse en alfombra emocional de nadie, porque el alma no evoluciona por humillación decorada con frases espirituales. A veces la acción más madura será buscar reconciliación posible, otras veces será imponer límites claros, reducir convivencias destructivas, buscar terapia, oración sincera y estudio serio. Textos como el Evangelio según el Espiritismo o el Libro de los Espíritus pueden ayudar mucho cuando se leen con calma y con deseo real de crecer, no solo de encontrar una frase que alivie por 5 minutos y listo. La gran tarea práctica, en el fondo, es transformar el propio linaje interior. La persona quizá no pueda reescribir la familia en la que nació, pero sí puede decidir qué hará con lo que recibió. Puede interrumpir patrones, educar distinto, hablar distinto, amar distinto, reaccionar distinto. Puede dejar de transmitir la dureza que un día la hirió. Y cuando eso empieza a ocurrir, algo muy profundo se mueve. La historia ya no termina donde comenzó. Entonces, la pregunta deja de ser solamente por qué nació en esa familia y empieza a convertirse en algo aún más decisivo, casi inevitable. ¿Qué vino a despertar a través de ella? Y ahora esta persona ya no puede volver a hacerse la distraída con su propia historia, porque después de entender todo esto, la pregunta dejó de ser ¿por qué nació en esa familia? La pregunta verdadera es mucho más incómoda y mucho más poderosa. ¿Va a seguir repitiendo el dolor que recibió o va a convertirse en la conciencia que finalmente lo detiene? Porque llega un momento en que seguir culpando solo al pasado ya no libera, solo prolonga la prisión. Y tal vez lo más duro, pero también lo más transformador, sea aceptar que la herida no fue el final de su historia. Fue el lugar donde su alma estaba siendo llamada a despertar. Esta persona quizá no pueda cambiar lo que vivió. Quizá nunca escuche el perdón que esperaba. Quizá jamás reciba de su familia el amor, la validación o la ternura que necesitó durante años. Pero sí puede hacer algo inmenso. Puede decidir que el dolor no seguirá mandando. Puede dejar de heredar culpa. Puede romper el patrón del abandono. Puede cerrar la puerta al maltrato disfrazado de costumbre. Puede negarse a seguir viviendo como si las heridas de ayer tuvieran derecho a controlar toda su vida de mañana. Y ahí está la gran verdad. No vino a este mundo para cargar una cadena eterna, vino para cortar una cadena que parecía eterna. Entonces que esta persona se pregunte, pero de verdad, sin escapar, ¿qué ciclo tiene que romper hoy? ¿Qué herida ya no puede seguir justificando? ¿Qué límite necesita poner? ¿Qué tipo de amor necesita aprender para no seguir llamando destino a lo que en realidad es repetición? Si este mensaje tocó algo profundo, no lo deje pasar como si fuera solo otro video. Escriba ahora mismo en los comentarios: hoy rompo el ciclo. Escríbalo como una decisión, como una marca, como un antes y un después. Y suscríbase al canal ahora mismo, active las notificaciones y quédese cerca, porque los próximos videos no serán solo para informar su mente, serán para sacudir su alma
abrir sus ojos y ayudarle a reconstruir desde la raíz la vida que ya no quiere seguir posponiendo.